La izquierda mexicana está en busca de una definición. Después de los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, el panorama, sin embargo, se ha vuelto más confuso. Agustín Basabe es un hombre que se ha dedicado a la política buena parte de su vida. Fue colaborador de Luis Donaldo Colosio en su momento. Posteriormente se dedicó a hacer análisis político y también a la enseñanza. Regresó al mundo de la política para presidir durante algunos meses el Partido de la Revolución Democrática. Lo encabezó, de hecho, en las elecciones del pasado 5 de junio. Agustín Basabe, gracias por estar con Al contrario, nosotros. Sergio, gracias por la invitación. Si nos ponemos a ver realmente los resultados del PRD en la elección del 5 de junio, en realidad fue bastante exitoso el PRD, aunque en alianza con el PAN. ¿Por qué te sentiste obligado a presentar tu renuncia? La pensé desde antes de las elecciones. Es muy difícil dirigir al PRD. Yo sostengo que es el partido más difícil de dirigir de México por su horizontalidad, por su constitución de corrientes. ¿Por las tribus? Por las tribus, sí. Pero en mis condiciones se volvió prácticamente ingobernable. ¿Por qué en mis condiciones? Porque yo no pertenezco a ninguna corriente y la idea era que yo me situara por encima de ellas para arbitrar, digamos, para ser una especie de presidente árbitro. El PRD tiene un régimen interno muy parecido al parlamentarismo y el presidente del partido es como una suerte de primer ministro con un bloque mayoritario de corrientes. O sea, si no tienes tu Sí, propio partido ahí, tu propia corriente. exacto. Yo quería ser jefe de Estado más que jefe de gobierno, situarme por encima de los partidos, que en este caso son las corrientes. Y ellos mismos, los que me invitaron, los que me hicieron la propuesta, también tenían esa idea, pero ni estatutariamente ni en términos de cultura política es eso viable en el PRD. Entonces se empezó a complicar mucho la gobernabilidad interna y antes de las elecciones dije que lo mejor es, pasando este compromiso electoral, hacerme a un lado y dejar que alguien que sí tenga una corriente y un bloque mayoritario gobierne el PRD. Que sea un factor de poder dentro del partido. Sí. Tú has defendido desde hace mucho tiempo y bueno, tienes una trayectoria que va hasta los tiempos de Colosio. Colosio se definía como un liberal social, pero tú siempre te has definido como un socialdemócrata. Es correcto. Y creo que son cosas distintas. Pero estamos viendo un momento muy difícil para las socialdemocracias en el mundo. En España, por ejemplo, el Partido Socialista, que es el Partido Socialdemócrata, está perdiendo terreno y vemos que la vieja izquierda comunista y la nueva izquierda comunista, diría yo Izquierda Unida la vieja, Podemos la nueva izquierda comunista, están volviéndose como la cara de la disidencia. Pero lo mismo estamos viendo en México con un partido como Morena, que es mucho más contestatario y ciertamente se aleja de la socialdemocracia. ¿Hay un futuro para la socialdemocracia en la izquierda mexicana o mundial? Yo creo que sí, pero el mundo vive momentos de enojo social, de indignación, de inconformidad. A veces se ve, a veces son movimientos visibles, a veces son ríos subterráneos. Yo creo que la socialdemocracia, que se corrió mucho a la derecha a partir de los años 80, de la llegada de Reagan y Thatcher, debe moverse otra vez hacia el centro izquierda. Y eso le haría ¿Eso significa recuperar. que un Tony Blair o un Felipe González se equivocaron? Yo creo que se precipitaron, esa es mi impresión, por no perder competitividad, porque en ese momento quedarte donde estabas era perder competitividad. Se corrieron mucho a la derecha y yo creo que hay que devolverlo al centro izquierda con cosas diferentes. No pretendo volver al pasado. Yo no tengo la visión nostálgica de Tony Judd, por ejemplo, ¿no? Que en ese libro maravilloso, Algo va mal. Yo creo que hay que ver al futuro y hay que innovar, pero sí creo que mucha de esa gente que sale a la calle a protestar en muchas partes del mundo contra el establishment, ¿no? Es gente que normalmente votaría por la izquierda, pero que cuando voltea a ese espectro o esa parte del espectro no encuentra partidos que la representen y entonces se asolvan los cauces de participación democrática y salen a las calles, se inundan las calles. En México el PRD sí puede, por supuesto, seguir siendo la tercera fuerza nacional y la primera fuerza de la izquierda, porque lo sigue siendo, digan lo que digan. A pesar de lo del 5 de junio, ¿no es Sí. ya Morena el principal partido de izquierda? No, porque el 5 de julio fueron menos de la mitad de los estados los que, en donde hubo elecciones.
no se puede medir en base al menos de la mitad de los estados. Pero sí obtuvo más votos. Bueno, claro, es difícil medir al Es muy PRD por difícil medirlo, las pero, alianzas, ¿no? pero a ver, ¿quién gobierna más estados? Bueno, Morena no gobierna ningún estado. Nosotros gobernamos 5 y vamos a gobernar 7, aunque 3 en alianza con el PAN. ¿Quién gobierna más municipios? Yo creo que esos son los criterios para ver quién está en primero. Y yo creo que el PRD sigue en primer lugar. Pero fíjate, hacías la comparación Podemos, Izquierda Morena Unida, sí. y PSOE, PRD. Pues acaba de ganar el PSOE en España, por poco, pero le ganó a Podemos unido con Izquierda Unida. Bueno, quedó en segundo lugar, sí, efectivamente, aunque perdió escaños y la alianza Podemos e Izquierda Unida ganaron un poquito, pero no alcanzaron a desplazar. Quedaron en tercer lugar. O sea que todavía hay un lugar para la socialdemocracia. Yo creo que sí. Tú impulsaste, y mucha gente te cuestionó severamente, alianzas con el Partido Acción Nacional. Yo he hablado con Ricardo Anaya, que dice que te hace un homenaje porque las cosas eran muy difíciles y porque tú incluso pusiste tu renuncia sobre la mesa para lograr esas alianzas. ¿Te equivocaste o tuviste razón? No, yo creo que tuve razón y los resultados lo demuestran. Mira, primer diagnóstico, México está mal, yo creo que está mal gobernado, yo creo que el PRI está haciendo un mal gobierno. Y me parece además que el PRI está tratando de restaurar el viejo autoritarismo. Lentamente, aunque no pueda hacerlo al grado de volver al siglo XX. Pero ¿no fue el PRI el partido que montó el Pacto por México, que incorporó al PRD y al Partido Acción Nacional la toma de decisiones? Sí, sí fue, pero... ¿Eso es autoritarismo? Pero no, eso es pragmatismo, pero el autoritarismo se ve en intentar tener una Suprema Corte a modo, ir metiendo ministros más o menos controlables, el tratar de controlar el Congreso a través de moches, por ejemplo. Ahora, los ministros de la Suprema Corte, si no mal recuerdo, se tienen que aprobar por 2/3 partes de los votos en el Senado. Es correcto. O sea, que quiere decir que el PRI no tiene esos votos, necesita algún tipo de acuerdo. Sí, por supuesto, pero el intento del PRI es hacer una especie de, ahora les llaman partidos cartel, ¿no? Es decir, no, hay varios partidos políticos, pero si todos esos partidos políticos o la mayoría de ellos están de acuerdo y pactan una serie de cosas, incluidas elecciones, por ejemplo, cosa que es muy peligrosa y para mí la perversión de la democracia, entonces pues ya no necesitas tener tú por sí mismo, tú un partido político, la mayoría, puedes lograrlo. No es lo mismo, además, Sergio, cuando se iniciaba este sexenio, que el presidente traía, no recuerdo, pero si mi memoria no me traiciona, más del 60% de aprobación. Llegó a tener 63%. 63%, en donde había una serie de proyectos, había dinamismo. A esta mitad del sexenio, más de la mitad del sexenio, el presidente trae alrededor de los 30, Así es. 30 puntos de aprobación. El propio presidente habla del mal humor social y tú hablabas de que la gente está enojada, pero no nada más en México, sino en todo el mundo. Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué estamos viendo este mal humor social? Porque las sociedades se han vuelto más exigentes. Ha disminuido la pobreza en el mundo, pero ha aumentado la desigualdad. Y se ha democratizado el conocimiento. El Internet ha democratizado el conocimiento. Y la gente está mucho más informada. Es la revolución de las expectativas. Yo puedo darme cuenta de cómo viven los multimillonarios y ¿por qué no puedo yo tener un yate? Eso es. En buena medida eso es. Hoy tengo acceso a un conocimiento mayor y a una información mucho mayor a la que tenían las sociedades anteriores. Y hoy ya no me conformo como me conformaba antes con un poquito. Hoy quiero más. Y no me gusta ver ese abismo entre lo que yo tengo y lo que tienen otros. Y no me gusta que otros tomen las decisiones por mí. Entonces, por eso también hay una crisis de la democracia representativa. ¿Por eso el Brexit? Sí. El Brexit es, yo creo, en buena medida eso, es una reacción emocional, visceral. Aunque a todas luces va a perjudicar a los mismos que votaron a favor del Brexit. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser perjudicial. Y fue una reacción visceral, nacionalista, dicen algunos. Yo digo xenófoba en buena medida, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la inmigración. Sí, pues cuando en las encuestas de opinión claramente el 70% de quienes votaron a favor del Brexit lo hicieron por la inmigración. Y no la inmigración africana o musulmana, ¿no? Por la inmigración de los polacos. De la Europa 600,000 y tantos en los últimos años. Sí, así es. A mí me parece que tiene que haber cambios en la civilización en la que vivimos, cambios profundos, porque si no,
corremos el riesgo de que esta energía social que se está desatando se vaya por el cauce equivocado. Y más vale que las élites mundiales se sienten a discutir qué es lo que hay que hacer, porque la base social o una buena parte de esa base social está cada vez más inconforme y cada vez reclama más participación. Yo creo que México no es la excepción. Ahora, lo que vimos en estas últimas elecciones en el país, en México, es que ya se diversificó ese voto del enojo. El voto de los enojados ya no se va únicamente a Andrés Manuel López Obrador y Morena. Ahora se va también al PAN, se va un poco al PRD, se va a los independientes, se va para otros. ¿Ese voto de enojo sí se está yendo al PAN o al PRD, o ese es un voto de protesta pero contra el gobierno, pero no necesariamente un voto contra todas las instituciones? No, pero sí es un voto de enojo porque esa gente está enojada por la corrupción. Yo creo que la corrupción es el gran factor. Si me obligas a escoger uno, es un multifactorial desde luego, pero si me obligas a escoger uno es la corrupción. Tú fuiste parte del PRI, trabajaste con Luis Donaldo Colosio. A mí Luis Donaldo Colosio, a pesar de que lo han convertido en un héroe del PRD o de partidos de oposición, él estaba muy comprometido con el PRI, por lo menos eso es lo que me decía cuando fue presidente del partido, cuando fue secretario de Estado. Yo tengo una frase que atesoro, Sergio, que me la dijo un día, jugábamos squash algunos miércoles en la noche, Donaldo y yo, y un día me dijo una cosa que me impactó mucho, era presidente del PRI, y me dice, Agustín, estoy en una gran encrucijada. Dice, como presidente del PRI, debo ganar. Tengo que ganar, es mi trabajo, yo quiero ganar elecciones y quiero ser un presidente exitoso. Dice, pero como mexicano entiendo que el PRI, tarde o temprano, y dice más temprano que tarde, tiene que perder para que avance la democracia. A él le tocó reconocer el primer triunfo de oposición en Baja California. Y además se tuvo que oponer al PRI, estuvo solo cuando anunció precisamente el triunfo de Ernesto Rufo en 1989. Es verdad. ¿No es así? Es verdad. ¿Era un demócrata convencido, Donaldo Colosio? Sí lo era. Y esa vertiente, mira, en aquellas épocas tú recordarás, en el PRI había movimientos disidentes, siempre los hubo, una corriente democrática de la cual surgió parte del PRD, luego hubo una corriente renovadora que yo fundé con otros compañeros en aquel entonces, hubo un movimiento renacentista que yo también encabecé con otros amigos. Había, digamos, voces disidentes al interior del PRI y se escuchaban. Hoy dime nada más un grupo, un movimiento al interior del PRI que proponga un cambio, algo diferente, no hay. ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué va a pasar en 2018, por ejemplo? Yo espero que haya un cambio de régimen, Sergio. Yo primero, y tú lo sabes, soy, además de socialdemócrata, soy parlamentarista. Yo creo que necesitamos parlamentarizar el régimen. Yo creo que el presidencialismo, como funciona en México, ya no da para más. Estamos a empezar a pensar, ya hay un gobierno de coalición, ya hay una reforma constitucional que entrará en vigor justamente en 2018 para hacer gobiernos de coalición, pero yo creo que se quedó corta. Hay que pensar en algo un poco más funcional. Yo hablo de una nueva constitución, porque la constitución mexicana, que es un galimatías ilegible, 66,000 palabras, la segunda más extensa del mundo después de la India, si no me fallan mis registros, no sirve tampoco, es disfuncional. Necesitamos acercar la norma a la realidad. Hay un abismo entre norma y realidad, y cuando eso ocurre se llena esa brecha con códigos de reglas no escritas y entra la corrupción. De ahí viene la corrupción en México. Entonces hay que hacer normas más aterrizadas, más cercanas a la realidad, más simples. Hay que simplificar la ley. Yo pienso que hay que hacer un cambio de régimen. Yo creo que debe salir el PRI del poder. Yo creo que le haría bien a México que haya una nueva alternancia. ¿Cómo? Tiene que haber coaliciones. Nadie puede ganar solo. El voto está muy fragmentado en México, Sergio. Por eso defiendo las alianzas. El voto en México está fragmentadísimo. Y nadie puede ni ganar elecciones ni gobernar solo. Entonces tenemos que hacer alianzas. Agustín Basabe, expresidente del PRD, pensador político, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio, por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.